Hoy tenemos una preciosa enseñanza, explicación y estudio de la bendita palabra de Dios, específicamente la parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes, ubíquese allí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Amén. Mateo capítulo 25. Entonces dice Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Pili. Bueno, muy bien. Hemos leído esta parábola, usted la conoce. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. La Biblia está llena de algo que se llaman divisiones artificiales. ¿Qué son las divisiones artificiales? Las divisiones artificiales son los capítulos y los versículos. Por allá, por más o menos el siglo XIII, fue que se añadieron esas divisiones. Y bueno, gloria a Dios que guió a algunas personas a hacer eso, porque así nos podemos ubicar. Estas divisiones artificiales entre capítulos y versículos o subtítulos, porque fíjense que dice ahí, antes, si usted tiene la Reina Valera, es probable que diga, antes del versículo 1 dice, parábola de las 10 vírgenes. Después del versículo 13 dice, parábola de los talentos. Eso es una división, pero la Biblia la debemos leer como un solo texto. ¿Listos? Sin esas divisiones artificiales o sin dejarnos influenciar por esas divisiones artificiales. ¿Listos? Bueno, ¿por qué empiezo diciéndoles esto? Si usted detalla el capítulo 24 y el capítulo 25 tienen un mismo flujo de narración. Para usted entender lo que le estoy diciendo, tendría que hacer el ejercicio de leer todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 y se va a dar cuenta que hay un solo flujo de narración. Ahora, si usted mira inmediatamente los versículos anteriores, en el capítulo 24, a partir del versículo 29, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer a partir del capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Hasta qué número me dijo, perdón, pastor? 44. ¿No? Gracias. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Amén. Ahora, miren todo lo que el Señor viene hablando y no cortemos, sino que continúa. Mire las cosas fuertes que está diciendo y acaba de decir en el 51, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mire todo lo que está diciendo para desembocar en la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es entonces una sentencia dedicada. Esta parábola que habla de 10 vírgenes, de 10 damas de honor, lo que hace es establecer una sentencia de algo que va a pasar y va a suceder con la iglesia. Miren, la historia de la iglesia está repleta de establecedores de fechas, quienes pensando que habían encontrado el tiempo específico para la segunda venida de Cristo, renunciaron a sus trabajos, vendieron sus casas, sus carros, hicieron cualquier cantidad de cosas, se trasladaron a montañas, a fincas o a algún lugar desierto, y es que para esperar el sonido final de la trompeta. Y especialmente en las últimas décadas se ha visto un proclamados profetas y numerólogos aficionados que han determinado la fecha y la cronología de los últimos tiempos. Todos ellos han sido decepcionados, desacreditados, desilusionados y por supuesto que han sido difamados y con toda la razón, porque todos sus cálculos han terminado siendo completamente falsos. Y Jesús prohíbe expresamente este tipo de presunción. Este es uno de los asuntos principales de todo el discurso del Monte de los Olivos. Cristo viene pronto, pero no sabemos ni el día ni la hora. ¿Listos? Bueno.
Entonces, siguiendo ese flujo de narración que está haciendo, mire de todo lo que está hablando, y cierra diciendo el 51, allí será el lloro y el crujir de dientes, lloro y crujir de dientes, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es decir, en consecuencia a todo lo que se nos está diciendo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y con esta parábola de las 10 vírgenes lo que hace es condensar, resumir todo lo que viene hablando. Pero mire lo que leía ahorita la señora Luz Amelia. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Nosotros tenemos una ignorancia sobre el momento del regreso de Cristo. Y esto tiene una implicación. La implicación de por qué el Señor no nos deja saber cuándo Él viene es para que usted y yo tengamos que seguir siendo pacientes, diligentes y fieles. No importa cuánto tiempo nuestro Señor pueda parecer que retrasa su retorno. En todo caso, el tiempo es corto, pero para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Escúcheme, la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Estar preparados si Él regresa de inmediato o espera otros 1000 años, que puede ser un día o literalmente otros 1000 años. En todo caso, pronto nos vamos con el Señor. Piense por un momento en esto. ¿Cuántos años tiene usted? ¿30, 40, 50, 60, 70? Seguramente de aquí es muy probable que la mayoría de todos nosotros, si no es que todos nosotros, de aquí a 50 años, apenas medio siglo, 50 años no es nada, ya no estemos vivos y estemos en la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? Que sea que el Señor venga pronto por su iglesia, digo pronto en el sentido de, en término de tiempo humano, pronto, y no veamos nosotros muerte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. O que muramos, igual el tiempo es corto, mis hermanos, es corto. Pero debemos permanecer fieles y firmes a nuestras responsabilidades. Esto es lo que la verdadera disponibilidad significa. Es diametralmente opuesta al escapismo de los que abandonan, se mudan a la cima de una montaña, se sientan de allí con brazos cruzados, esperando a que suene la trompeta final. ¿Por qué tenemos que estar preparados en caso de que su venida se retrase? Entonces Jesús cuenta una parábola para responder esa pregunta. La parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes son 10 damas de honor en una boda. Resulta que en esa época, por costumbre, solo las solteras servían como damas de honor. Y resulta que Jesús describe una gran fiesta de bodas con un número inusualmente grande de participantes.
lo que da a entender que se trata de familias muy ilustres. Es una ocasión muy importante. Pero la boda que el Señor está narrando está plagada de una serie de problemas que ninguna novia desearía tener. Primero, se hace tarde. Segundo, el novio no llega. Tercero, las damas de honor se han dormido. Cuarto, sus lámparas ceremoniales se están apagando. Quinto, la mitad de ellas vinieron sin el aceite adicional. Se puede verlo. Entonces, una boda a medianoche que está marcada por el retraso del novio era en esa época algo extraño y era absolutamente desastroso en la mayoría de culturas. Pero el escenario que Jesús describe aquí seguramente no sonaba tan extraño para los propios discípulos. Resulta que en aquella época el proceso de compromiso y matrimonio en el judaísmo del primer siglo tenía 3 fases. La primera fase, la promesa de matrimonio. Tome nota. La primera fase, la promesa de matrimonio. Pues mire cómo era el matrimonio en esa época, para que usted dimensione más lo que nos está diciendo esta parábola de las 10 vírgenes. La primera fase, que era la promesa de matrimonio, era la fase donde el matrimonio se formalizaba mediante un contrato. Es decir, había un documento escrito entre las familias. ¿Listos? Esto no lo hacían el novio y la novia o los futuros esposos, entre ellos, no. Ese contrato se formalizaba entre los padres, entre papá y mamá por parte de la novia y papá y mamá por parte del novio. ¿Listos? Bueno. Y era sellado, digamos que ese era el sello, además de una firma, era sellado con un pago hecho por parte del padre del novio al padre de la novia. Eso es lo que nosotros conocemos comúnmente como la qué. Rápido, rápido. ¿Cómo se llamaba ese pago? Muy bien, José Guillermo. La dote. Muy bien. Esa es la famosa dote. Vea usted. Bueno. Hoy día si nos ponemos a esperar la dote, nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, esta primera fase era la promesa de matrimonio, que consistía en que el matrimonio se formalizaba a través de un contrato escrito que firmaban los padres y el padre del novio o los padres del novio le pagaban al padre, no era la novia. Ojo. Era al padre o a los padres de la novia. Esa era la primera parte. Entonces, nos vamos a casar con fulanita. Los padres charlaban, hacían su documento de compromiso, firmaban y mis padres le pagaban una novia. Inmediatamente empezaba la segunda fase. La segunda fase. Y la segunda fase se conoce como la fase del desposorio. La fase del desposorio. ¿En qué consistía? Esta fase comenzaba con el intercambio público de votos y de regalos. Los votos hoy son, lamentablemente, algo muy desechable. Uno ve a la gente cuando se casa hoy día muy afanada y gastándole muchísima corriente a cosas como la decoración, el lugar, el ponqué, la comida, el bouquet que va en las mesas y cualquier cantidad de
digámosles, cosas sin trascendencia en el tiempo. Son importantes en el momento de la celebración y quien no quiere que ese sea un momento especial, pero que en el fondo son pasajeras, gracias, no son trascendentales. Solo quedan resumidas en recuerdos, en vivencias de ese día y en fotos o en videos y nada más. Bueno, pero esta fase empezaba con el intercambio público de votos y regalos. Entonces, ¿qué hacían los novios? Los padres organizaban una reunión donde reunían a los cercanos, a los conocidos, a los amigos. Generalmente el listado era largo y se hacía un intercambio público de votos. Usted ha vivido eso, quizás lo vivió en algún momento o el día de mañana lo vaya a vivir, donde usted dice, yo prometo, bla, 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 bla. Listos. Entonces, después de eso, la pareja quedaba desposada. Por eso se llama la etapa del desposorio. Después de hacer el intercambio público de votos y de regalos, que eran regalos, no es como hoy, ¿no? Entonces se iban a casar los dos y les llegaba la invitación a los asistentes y decía, acercarse por favor a 3 cuadras de la sinagoga, donde podrá usted ir y comprar dentro del listado que le enviamos. Entonces imagínese usted a Jesús asistiendo a la boda donde convirtió el agua en vino, comprando una picadora para llevarle a los novios. No, 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 no. Eso no pasaba. Los regalos eran intercambios entre los padres. Bueno, entonces, luego de que esto se hacía, la pareja quedaba desposada. Ah, ya están desposados. Estaba entonces legalmente comprometida a casarse entre sí el uno al otro. Ya esto no se podía romper. La unión no podía ser rota en este punto. Ya aquí en este punto, separarse era un divorcio. Pero, sin embargo, el matrimonio no se consumaba hasta mucho después. Bueno, entonces era cuando venía la tercera fase. La tercera fase se llama la fiesta de bodas. La fiesta de bodas. Y esta tercera fase podía durar bastante tiempo. Generalmente podía durar entre 1 año y año y medio, era el tiempo corriente de duración, pero hay casos donde podía durar años, años. Y pensar que hoy los novios no se aguantan un mes. Yo he conocido gente desesperada, hermano, que se casan, ¿no? Por lo civil. Van y se casan por lo civil y, pastor, ¿y cuándo es la ceremonia? No, pues ustedes me dicen cuándo. Entonces, por ejemplo, se casaron un lunes. Y, pastor, pero ya nos podemos ir a vivir juntos. Espere, aguante. Aguante, ¿cuál es el afán? La va a tener toda la vida. En 3 meses está que quiere salir corriendo. Entonces, espérese, deje el afán. Y esto les tocaba esperar. Imagínense usted esta fase comúnmente entre 1 año, año y medio, pero a veces pasaban años. ¿Listos? Entonces, esta fase marcaba la finalización del periodo de compromiso, que son las 2 anteriores, con unos días. ¿Listos? Y esta fase solo se podía hacer después del banquete de bodas. Y después del banquete de las bodas ya eran esposos. ¿Listos? Formalmente, legalmente, legítimamente. Entonces empezaba la fase de la... ¿Quién se acuerda? ¿Qué fase? Rápido. ¿Quién se acuerda? ¿Del qué? No, esa no la contemos como fase. Esas son las 3 fases. Esta fase se cerraba ¿con qué? Entonces, ya cuando llegaban a ese punto es porque ya eran esposos y el matrimonio se consumaba. Y es cuando entraban en lo que se llamaba el tálamo, el tálamo. De esos 7 días era que ellos duraban todo ese tiempo, se dedicaban exclusivamente al sexo.
sexo, 7 días. A los deleites literales de la carne, del cuerpo, de la caricia, del beso, de conocerse, de disfrutarse, de deleitarse el uno en el otro. Por eso se conoce, de ahí viene el dicho de luna de miel. Las dulzuras del sexo, 7 días. Bueno, resulta que el amigo del novio o el mejor amigo, en muchos casos era uno, en otros casos eran dos, estaban afuera al alcance del novio y era el novio el que salía a pedir auxilio cuando ya estaba ahogando, que ya estaba desesperado. No, mentiras. Él salía cuando se les acababa la bebida, se sentía deshidratado, cuando sentían hambre, etcétera. Entonces él salía, abría la puerta, le decía a los amigos, por favor, traer comida o bueno, lo que necesitaran, pero ellos no salían de ahí, del tálamo, no salían de ahí. ¿Listos? Bueno, muy diferente a la cultura nuestra, ¿no? Ahora, lo que la parábola tenga presente ahí esas 3 fases. ¿Listos? Esas 3 fases. Y volvamos nuevamente a leer la parábola. Mire lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Pero de qué nos viene hablando? De la venida del Señor Jesucristo, de que no se sabe cuándo será el día ni la hora. Nos viene hablando del siervo fiel y prudente. Nos viene hablando de que el Señor va a venir en cualquier momento, en un día que no se espera, y que va a castigar duramente a aquellos hipócritas. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes o damas de honor. Ya usted con este contexto entiende un poco mejor. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Les pregunto, ¿en qué etapa creen ustedes que está narrándose, en cuál de estas 3 etapas se está narrando esta parábola de las 10 vírgenes? Pastor, para ellos era importante que la mujer fuera virgen. No solo era importante, era fundamental, porque si no era virgen, simplemente no la miraban para casarse. Así de sencillo. Pero mire lo que dice en el versículo 2, en la segunda etapa, dice Luz Estela. Bueno, muy bien. Mire lo que dice. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondían diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Aquí está la clave. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A qué? ¿Entraron con él a qué? ¿A qué entraron? A las bodas. Entraron a las bodas. No, al banquete todavía no. A las bodas. Muy bien, Adriana. Estamos esperando al novio, que pronto viene por la novia. Entonces, fíjense ustedes en qué etapa estaba o en qué etapa sucede la venida del novio. La tercera fase, que es la fiesta de bodas, es esa fase que marca la finalización de compromiso con una gran celebración. En este caso, el Señor Jesucristo, nosotros estamos en la segunda fase, escúcheme, estamos en la segunda fase que ya se está
finalizando, iglesia. Estamos en la fase del desposorio, donde ya se hizo un intercambio público de votos y regalos. Hemos prometido seguir al Señor, amarle, honrarle, exaltarle, glorificarle. El Señor ya se entregó a nosotros. El Padre ya nos entregó el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listos? Ya estamos legalmente comprometidos y obligados con el Señor. Le pertenecemos a Él. Somos esclavos, doulos, nos debemos a Él. Ya la unión que tenemos con Cristo no puede ser rota. No puede ser rota. Sin embargo, el matrimonio todavía entre el novio, que es Cristo, y la novia, que es la iglesia, todavía no ha sucedido. Está por suceder. Entonces aquí, en esta parábola de las 10 vírgenes, se nos narra que la venida del novio es precisamente en esta tercera fase, que es la fase de la fiesta de bodas. Y esa fiesta va a durar 7 años en el cielo. Mientras aquí están sufriendo, nosotros estamos de fiesta. ¿No le parece esto interesante? Bueno, entonces fíjense en lo siguiente. La boda se celebraría con la llegada del novio. Luego viene en esa época culturalmente venía una procesión a medida que el novio llevaba a la novia a su casa para completar las festividades. Y en esa procesión iban adelante las damas de honor con sus lámparas encendidas. Con sus lámparas encendidas. Bueno, voy a explicarle un poquito más. Cuando la pareja se iba a casar, cuando ya se casaban, se celebraba la unión, el matrimonio, los novios se iban de luna de miel, Alexandra. Ellos se iban de viaje, de luna de miel. Para hacerme entender, ellos se iban a lo que hoy conocemos luna de miel. Esa luna de miel, por lo general, duraba 7 días. Ellos se encerraban en un lugar, en un cuarto que tenía todas sus instalaciones adecuadas para que no les faltara nada. Y ellos no salían durante 7 días de ese cuarto, porque se dedicaban era a amarse, a conocerse, a deleitarse el uno al otro. Sexo, sí señora. Sexo, los 7 días. El novio salía, estaban ahí los amigos afuera y estaban pendientes de traerles comida, de traerles lo que fuera para que ellos no tuvieran que salir a nada. Eso era cultural en esa época. ¿Sí le queda más claro o sigue confundida? ¿Listos? Bueno, ya después de los 7 días, pues salían de ahí y empezaban su vida común y corriente. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en la parábola se nos dice que el reino de los cielos será. Aquí hay varias cosas interesantes que nosotros tenemos que analizar. Será. Es algo que va a acontecer, mis hermanos. Aquí el Señor nos está anunciando algo que va a acontecer y va a ser terrible. Porque fíjense que justo antes de la parábola de las 10 vírgenes dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Dolor por ser excluido, por ser sacado. Entonces, lo que la parábola describe es el primer día de la fiesta de bodas. El primer día. Es decir, la llegada del novio. Porque la llegada del novio señala el comienzo de las festividades.
Y cuando el novio llegaba por la novia, las damas de honor vendrían a su encuentro y le acompañarían a través de las calles de la ciudad o de su pueblo a su destino con lámparas o con antorchas que no se apagaban porque tenían el suficiente combustible, en este caso aceite. Entonces, un comienzo por la noche sería muy común en esta cultura, en esa época. Y generalmente las bodas se planeaba la llegada del novio hacia la noche, más o menos entre las 6 y las 7 de la noche. Pero dice la palabra que el novio tardó. El novio tardó. Y tardándose, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Claro, si la habitual llegada del novio, que siempre se programaba entre 6 y 7 para dar inicio a la fiesta de las bodas, se hacía a esta hora para comodidad de las personas que tenían que viajar desde lugares lejanos. ¿Listos? Pero dice la palabra que el novio tardó y llegó a medianoche. Entonces lo que el Señor Jesús les está narrando aquí a los discípulos y a la gente en este momento no era algo desconocido para ellos, no era algo ajeno, porque ellos sabían y habían vivido todos estos escenarios. Bueno, por eso en esa época era común que fuera a esa hora, más bien en la noche. Pero en este caso el novio llegó tarde. La razón de por qué llegó tarde no se dice. Pero debe haber sido algo significativo e inevitable. Esto no significa que la Escritura esté diciendo que el Señor va a venir tarde por su iglesia. No. Nada que ver con eso. Algunos tienen la venida del Señor por tardanza, como lo dice ahí en 2 de Pedro. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. El Señor no está, escúcheme, esto es clave, el Señor no está retardando su venida. No, Él ya tiene día y hora, punto. Él está dando tiempo. ¿Listos? Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Bueno, aquí no se aclara tampoco, y esto es una de las cosas que a mí más me impacta esta parábola, siempre me ha impactado, porque cuando yo muchas veces he leído esta parábola y me he hecho la pregunta de, bueno, ¿por qué, Señor, tú fuiste tan indiferente con las otras 5 vírgenes? ¿Solo porque les faltó el aceite? Igual, ¿no te estaban esperando? Igual, ¿no estuvieron ahí listas? Sí, cometieron un error, claro. Fueron insensatas. Pero resulta que aquí no se aclara por qué el novio fue indiferente. ¿Por qué el novio tardó? ¿No hacía frío? ¿Hasta la medianoche? ¿No le preocupó? No se nos dice. Pero cuando llegó, dice que tardó. Y tardándose, dice. Tardándose el esposo. Pero cuando llegó, tampoco dio tiempo de esperar un minuto más para iniciar la ceremonia. Los invitados se habían quedado a pesar de la demora. Todo estaba listo, excepción de 5 damas de honor, a excepción de estas 5 damas de honor necias.
que habían salido de las instalaciones para tratar de comprar más aceite. Lo que quiere decir que el novio llega, pero había molestia en él. Había molestia en el novio. No las esperó. Oiga, pero usted llegó tarde. Espérelas un poquito. Ellas lo esperaron horas. No. No las esperó. Yo no sé si usted se ha detallado esto, hermano. Y mientras ellas estaban comprando, viene el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. Punto. ¿Y qué dice? Se cerró la puerta. Se cerró. Entonces ahí se aprecia la molestia que sentía el novio. En primer lugar, tenemos que decir que era inexcusable que ellas no llevaran aceite. Era inexcusable. ¿Por qué? Porque mantener sus lámparas era el único deber que ellas tenían. Mantener sus lámparas encendidas. Encendidas. Era el único deber que ellas tenían. No tenían otro deber. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parábola de las 10 vírgenes hace referencia a temas escatológicos porque hace referencia a los tiempos finales. Esta es la que se conoce como la parábola o clasifica dentro de las parábolas de escatología futura. Esta es una de las parábolas de escatología futura. ¿Y por qué es parábola de escatología futura? Porque habla de tiempos finales, de cosas que no han pasado, que van a pasar. Por eso dice, entonces el reino de los cielos será futuro, será. No dice el reino de los cielos es semejante, como en otras palabras, en otras parábolas, perdón. Por ejemplo, en la parábola de los talentos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, pero la parábola de las 10 vírgenes dice, entonces el reino de los cielos será, escatología futura. Y vamos en que el novio manifiesta una molestia. ¿Listos? Una molestia. Y era inexcusable que ellas no llevaran aceite. Su deber, el único deber, era mantener sus lámparas llenas de aceite. La irresponsabilidad que ellas muestran aquí fue similar o hasta peor que la negligencia del hombre que se nos menciona en Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Amén. ¿Lo puede ver? Entonces, la irresponsabilidad de estas vírgenes insensatas, de estas damas de honor, es similar o incluso peor que la negligencia de este hombre que nos acaban de narrar, quien se presenta a una boda real sin estar vestido para la ocasión. Escuche, eso, hacerlo, en esa época, era un completo insulto. Un completo insulto desconsiderado y descarado al novio. Tan pronto como se supo que el novio venía, las jóvenes irresponsables despertaron de ese letargo y salieron a tratar de comprar aceite. Una misión difícil a esa hora. ¿Usted qué consigue abierto a medianoche?
Hoy día muchas cosas, en esa época no, hermanos. En esa época no. Entonces, mientras ellas iban a comprar, se nos narra en la parábola, viene el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Punto. Se cerró. Se cerró. Hermanos, el Señor viene y la puerta pronto se va a cerrar. Buscarle, por eso dice la palabra, mientras pueda ser hallado. En el versículo 50 del capítulo 24 dice, vendrá el Señor de aquel siervo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que el flujo de narración continúa con la parábola de las 10 vírgenes. Ahí no hay división de absolutamente nada. Él sigue. Entonces el reino de los cielos, para ilustrarle mejor, le dice, será. ¿Lo ven? Estas mujeres debieron haber estado preparadas para una posible demora. Pero finalmente ellas se regresan, piden ser admitidas en la boda, pero el novio ya había tomado una decisión. El novio había tomado una decisión. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Quién respondió? ¿Las que habían entrado, las otras vírgenes? No. Mire qué pasó, versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Espantoso esto. Escuche lo que le voy a decir. La negligencia espiritual le roba a usted identidad delante del Señor. Otra vez. La negligencia espiritual le roba a usted identidad delante del Señor. Lo hace un completo desconocido delante de Dios. Yo me pregunto, con temor y temblor, si el Señor viniera hoy, ¿cuántas vírgenes insensatas hay hoy en la iglesia? ¿Cuántos creyentes hay hoy negligentes en la iglesia del Señor? A nivel mundial, piense usted en eso. ¿Cuánta gente se quedaría por fuera? Clamarían y suplicarían, y todo lo que van a obtener del Señor es que les diga, no les conozco. No los conozco. No los conozco. Sí, señora, habla de la segunda venida. Pero mire esto. ¿Qué sucede aquí? Si usted se fija en el libro de Mateo capítulo 7, usted busca los versículos, dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos, etc. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y aquí dice que el novio le va a contestar a esas vírgenes insensatas, negligentes, no les conozco. ¿Por qué es tan duro el Señor? ¿Por qué es tan duro esto? Porque la negligencia espiritual, el descuido espiritual de su vida espiritual, de su relación con Dios, para Dios eso es hipocresía. Hipocresía.
Ellas regresaron pidiendo ser admitidas en la fiesta y el novio ya había tomado una decisión. Ellas habían dañado el único deber que tenían como damas de honor y ahora eran un estorbo en la celebración. Y la respuesta del novio hacia ellas es completamente fría. De cierto os digo que no os conozco. Y este es un eco que asusta, espeluznante de lo que Jesús dirá a los hipócritas religiosos en el juicio final. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entiende usted por qué la gravedad de tomar como religiosidad la relación con el Señor? Y por supuesto, esta parábola es una reminiscencia, es un recordatorio de las palabras escritas en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 24 al 28. Lucas, capítulo 13, del 24 al 28, cuando dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Usted se alcanza a imaginar ese momento de terror? El asunto de la parábola de las 10 vírgenes, voy cerrando, es el siguiente. Cristo, el novio, se acerca. Va a llegar en cualquier momento. Si hoy, o en 10, o en 20, o en 30 años, no lo sabemos. Pero va a llegar en cualquier momento. Y debemos estar preparados. ¿Qué significa estar preparados con la lámpara llena de aceite? Permanecer despiertos, velando, consagrados para recibirlo. A medida que el tiempo pasa, su venida se acerca. Y la necesidad de velar es más grande todavía. El único momento en que podemos prepararnos para Cristo Jesús es ya, es ahora mismo, porque su venida es repentina. Los que no estén listos cuando Él llegue serán completa y permanente y eternamente excluidos de la fiesta de bodas. Fíjense ustedes cómo esta parábola es una parábola que la podemos clasificar como una parábola de escatología futura. Ya usted tiene claro, usted ya tiene claro ¿por qué es una parábola de escatología futura? Bueno, ok, ya. De pronto la confusión que se puede generar es porque cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros en el cielo vamos a vivir dos cosas. Una, el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas todas las cosas que como creyentes hicimos por la iglesia. Apoyando la iglesia, ¿listos? Eso va a ser juzgado. Si apoyamos o no apoyamos su iglesia, la obra del Señor, ¿listos? En el tribunal de Cristo.
Y lo otro que va a suceder allá en el cielo, mientras estemos con el Señor, es las bodas del Cordero. Se van a celebrar allá. Pero cuando aquí en la parábola, que se hace una analogía a un matrimonio, se habla de unas bodas, no es porque la gente, obviamente los que se queden aquí y pasen la tribulación y sean salvos, ya no participan de la boda, pero entran a ser parte del Señor en el cielo y a estar con Él por la eternidad. No sé si ahí yo respondo tu pregunta. ¿Sí la respondo o no? ¿Sí se resuelve la duda? Porque cuando suceda el arrebatamiento, los que se queden aquí, literalmente, incluso gente impía, digamos, pueda que un brujo en la tribulación se puede arrepentir, hermano, y entregarle su vida a Cristo. Es que, de hecho, el más grande avivamiento en la historia de la humanidad se va a dar en el tiempo de la gran tribulación, el más grande avivamiento. Es decir, va a ser el tiempo en el que más gente va a entregar su vida a Cristo Jesús y va a ser salva, pero van a pasar por el día de la ira, no van a ser librados de un sufrimiento terrible. Señora Marta. Gracias, Paz. A mí me llama la atención algo, el significado de la palabra hipocresía según el significado de la parábola, porque entonces la hipocresía es más profundo que la simple apariencia. Entonces la hipocresía tiene que ver realmente es con la identidad del corazón, la identidad de quién soy yo y con el carácter como persona, el carácter que se ha formado, que se supone estamos en formación continua y debemos llegar al carácter de Cristo, a parecernos al carácter de Cristo. Entonces la palabra hipocresía aquí es algo más profundo. O sea, si el Señor no nos conoce es porque nosotros no tenemos la identidad que debemos tener delante de Él. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, sí, señora. El término, cuando hablamos del término hipocresía, no estamos hablando del concepto de hipocresía que tenemos aquí en Occidente. Ay, ese es un hipócrita. No, estamos hablando de una inclinación del corazón. Para Dios, ¿quién es un hipócrita? Alguien que tiene una inclinación aparente hacia Dios, pero realmente no es así. Y eso es lo que le está pasando a estas personas aquí. ¿Listos? Bueno, ¿qué sucede? Cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, nos vamos a ir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a haber gente que se va a quedar. Esa gente que se va a quedar y lleva, por decir algo, 10 años yendo a una iglesia y conoce la palabra, ¿ya no van a tener tiempo de ser salva y oportunidad de ser salva? Sí, va a tener tiempo. Va a tener tiempo. O sea que la puerta todavía no se ha cerrado definitivamente a la salvación. Va a tener tiempo y oportunidad de ser salvo. Por eso dice la palabra, en aquellos días, en esa tribulación tan terrible que va a haber, en aquellos días los días serán acortados por misericordia de los que han de ser salvos. ¿Lo pueden ver? Entonces, sí, señor, durante la tribulación va a haber gente que va a ser salva. Lo que pasa es que van a sufrir muchísimo. Van a sufrir muchísimo. Ahora, piense por un momento en esto. Si el mundo se ha sacudido y se ha estremecido por causa de esta pandemia, que no ha sido la más fuerte, hermanos. Esta pandemia no ha sido la más fuerte. Si el mundo se ha estremecido por esa pandemia, multiplique la tribulación, todo lo que esta pandemia ha generado, lo que esta pandemia ha generado, multiplíquelo por 1000. Pastor, yo tengo una pregunta. Imagínese, ya un momento, imagínese usted viviendo en una sociedad así. Imagínese usted. A eso súmenle que usted lo van a condenar y lo van a perseguir por ser cristiano. Imagínese. Entonces, literalmente,
Cuando habla aquí sí, la parábola de las 10 vírgenes toma la analogía del matrimonio, pero eso no significa que entonces nosotros nos vamos, nos casamos con el Señor, las bodas con el Señor, entonces el resto de personas que van a ser salvos durante la tribulación y la gran tribulación no van a estar en una eternidad con el Señor. Sí van a estar, pero en una condición diferente por la eternidad. Nosotros vamos a tener privilegios por ser la novia, privilegios eternos. Amén. Señora Clara Inés. Pastor, buenas noches para todos. ¿Usted me podría, por favor, definir bien este término hipocresía? Es una inclinación del corazón. Ese término cabe, dice que alguien que aparenta amar a Dios, pero no es así. Eso cabe en los creyentes, por ejemplo, como yo amo a Dios, lo obedezco, ¿cierto? Pero sí cabe dentro de alguno de nosotros ese término. ¿Cómo sería? Aparentemente lo están negando. ¿Usted me podría ayudar un poquito como a aclarar más este término? Gracias. El término hipocresía cabe dentro de un creyente, pues claro, puede llegar a caber porque usted puede ser una persona hipócrita con Dios, yo no lo sé. Eso solo lo juzga ¿quién? Ejemplo, Eso sí, lo juzga Dios. Sí, Dios y la intimidad de mi corazón. Pero un ejemplo, por favor, deme un ejemplo. Con mucho gusto. Ahí va el ejemplo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, sino el que hace. ¿De qué habla esto? La esterilidad de la fe, la hipocresía del hombre que dice ser, pero no es, de la persona que dice amar, pero no ama, de aquel que se mueve solo en apariencia. En la Biblia hay ejemplos. Tenemos el ejemplo de Judas, por ejemplo. Anduvo con el Señor, imagínense el privilegio que tuvo. Anduvo con el Señor. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Laodicea, quien le decía al Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa necesidad, pero era una iglesia hipócrita, una iglesia que no era sincera en su relación con Dios. Ahora, parte del castigo tan fuerte a estas vírgenes insensatas fue porque decían ser creyentes, eran personas cuyo corazón no estaba inclinado realmente hacia el Señor. La iglesia de Cristo está llena de gente hipócrita con Dios, muy hipócrita. ¿Y saben qué es lo más satánico? Que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso de ahí tan importante que nosotros examinemos el corazón. Porque fíjese usted, ellas se fueron a conseguir el aceite. Pero aquí hay varias cosas para detallar. La primera, no fueron previsivas, había negligencia espiritual. La segunda, cuando escucharon la algarabía porque el novio venía seguramente a unas cuadras, lo primero que hicieron fue pedirle aceite a las que sí tenían. Las que sí tenían, de manera sabia, le dijeron a las que no tenían, no. Vayan y consigan y si no nos quedamos todas sin aceite. Y ellas salieron a medianoche a conseguirlo. ¿Esto qué deja ver? Gente espiritualmente que hace las cosas como quiere,
como quiere, no como Dios le manda y como Dios le dice. Y la iglesia está llena de gente así. Es increíble ver creyentes, hermano, publicando tanta basura en sus redes sociales. Y les parece completamente normal, basura. Es increíble ver creyentes inclinados hacia cosas del mundo francamente vergonzosas y no les importa. Es increíble ver creyentes cuya vida, su corazón está inclinado hacia el mundo. Aman el mundo, es un deleite para ellos. El mundo. Y hay una negligencia espiritual terrible. Terrible, hermanos. ¿Ustedes creen que es fácil perseverar cada 8 días en vigilia los viernes? No es fácil, pero es lo que Dios manda. Velad y orad. ¿Y cómo se hace eso? Pues con vigilias, con oración, con ayuno, con intimidad, con estudio de la palabra. ¿De qué otra manera acaso es posible hacer eso, hermanos? Es increíble ver gente cómo ve películas de televisión y usted lo cuestiona y ¿qué importa? Eso no tiene nada de malo. Hay hipocresía, porque el corazón está inclinado hacia muchas cosas del mundo. Dicen amar a Dios. Sí, señor. Dicen honrarlo y adorarlo. Sí, señor. Pero no es así. Gracias a ese ejemplo. El joven rico cumplía muchos mandamientos, pero cuando el Señor le dijo, vaya mi hijo, venda todo lo que tiene, regálalo, regálelo, repártalo y venga conmigo y sígame, no estuvo dispuesto. ¿Cuánta gente hay en la iglesia, hermano, que está dispuesto a seguir al Señor, pero cuando empiezan las pruebas, hasta allá no llegan? Señora Luz Amelia. Disculpe, pastor. Yo me hago aquí una pregunta. ¿Podría ser, por ejemplo, de esta hipocresía que nos está explicando el pastor, el por qué también el Señor a través de esta pandemia cerró las iglesias? Porque es un tiempo precisamente para que, bueno, digamos, el mundo y los moradores de la tierra entren precisamente como a analizarse o a, ¿cómo se dice?, a confrontarse con esto que precisamente nos está diciendo el pastor. ¿O estoy Amén. equivocado? No, señora, está en lo cierto. Está dándole al blanco en todo el centro, le está pegando. Lo dijimos hace poco en un devocional. El Señor detuvo el mundo, lo paró, en cierto sentido lo paró. Para hablarle a la iglesia, ¿se acuerdan ese devocional donde hablamos? Sí, Donde el Señor le está diciendo a la iglesia, basta ya, mucho activismo, mucha reunionitis. Y no estoy hablando de embajadores, porque cuando nos reunimos aquí es a estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos reunimos aquí es a orar, ayunar, aprender, etcétera. Estar en coinonía alrededor de la bendita palabra de Dios. Pero aquí no estamos saturados de reuniones que parece un club, esto. No, donde entretenemos a la gente. Sí, reunimos a la gente. ¿A qué? Hablarles un poco de basura y de cosas y motivación y psicología y por ahí barnizamos con uno que otro versículo, pero la gente no tiene ninguna base doctrinal. Entonces, literalmente, lo que sucede es que el Señor sí está llamando la atención de la iglesia. Sí está llamando la atención de la iglesia y como usted bien lo dice, señora Luz Amelia, está llamando la atención del mundo al arrepentimiento. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea. Lamentablemente no todos ven, no todos entienden. ¿Listos? Bueno, más preguntas. Entonces, con respecto a esta pregunta, la hipocresía del corazón de un creyente no significa que engañe a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Partamos de ahí. Él lo sabe absolutamente todo. Pero tratar de engañarlo o pretender engañarlo sí es una ofensa. Eso sí es una ofensa terrible. La hipocresía del corazón es mostrar una cosa pero hacer otra. Ustedes se acuerdan que el Señor le dice al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Hipocresía es adorar a Dios y decir que yo lo amo
No les va a gustar de pronto lo que les voy a decir, pero usted no diezma, compadre. Y no le gusta, y le cuesta. Y hay gente que es tan mezquina en eso, que dan, y cuando dan, en silencio y anónimo. Cuando la Biblia no dice eso, hermano. Cuando la Biblia no dice eso. Esas son actitudes mezquinas que pone Satanás en el corazón. La gente que dice amar a Dios, pero no les importa la necesidad de la iglesia, de la obra. No les importa. No les interesa. Bueno, ¿una lucha de carácter puede entrar o categorizarse como hipocresía? Excelente esa pregunta. No, señora, es diferente. Todos tenemos luchas con el carácter y luchas con la carne. Debilidades, todos, toditos. Y si eso fuera hipocresía, todos somos hipócritas. Apague y vámonos. Ahora yo le pregunto, ¿usted no tiene luchas todos los días con el carácter, con la carne, etcétera? Debilidades. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces si así fuera, todos los días estaríamos siendo hipócritas. No tendríamos esperanza. No, señora, no clasifican las luchas del carácter, las debilidades que usted pueda tener, no clasifican dentro de esa hipocresía. La hipocresía es un estado del alma, es una condición. Una cosa es que yo peque hoy, otra cosa es que yo me deleite pecando y así vivo. Me deleito y no me importa. Ahora, ¿el pecado es rico? Por supuesto, si no fuera rico el pecado, ¿usted se imagina donde el pecado fuera feo? ¿Quién pecaba? Nadie. Nadie pecaba, hermano. Pero el pecado es rico. Pero eso no significa que yo me deleite necesariamente con el pecado. No, la presencia del Espíritu Santo produce en mí dolor. Me contristo, yo me contristo. Me duele, yo quiero salir de esto, yo no quiero más esto, etcétera. Eso es evidencia de que yo soy salvo. Pero eso no me hace hipócrita delante del Señor. Amén. Todo lo contrario. Y si yo lo reconozco, no hay problema. Bueno, preguntas. Vea todas las cosas interesantes que salen de esto. Preguntas, dudas, inquietudes. He tratado de dar la enseñanza, no ponerme tan técnico, porque pues se pone uno muy técnico y hay muchas cosas que estudian, que el hebreo técnico, que el hebreo griego, que el hebreo no sé qué, que el hebreo, que bueno, una cantidad de cosas que pues realmente no hay necesidad de ponerse tan técnicos, sino que captemos la esencia fundamental del mensaje. Recuerden que estamos hablando de las parábolas. Obviamente no vamos a hablar de todas porque si no se nos va todo el año acá. Ya cada uno irá mirando, irá analizando. La próxima clase vamos a tener otro enfoque de más general en cuanto a las parábolas para que lo podamos analizar. ¿Listos? Y vamos a dejar un ejercicio bonito. Por el momento, mis amados, vamos a descansar. Si no hay más preguntas, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana con el favor del Señor. Descansen, por favor, disfruten de esta noche y nos vemos mañana, 3:30 de la mañana. Bendiciones para todas y para todos.